Imagina ser una princesa que no solo está destinada a gobernar, sino a preservar un imperio que se está desmoronando. Margarita Teresa de Austria fue una niña perfecta en apariencia, pero su vida fue una lucha constante contra un destino que la consumió lentamente. ¿Sabías que su rostro adornó los pasillos de los palacios, mientras su cuerpo sufría en silencio? Su historia no solo es una tragedia personal, sino el relato de una dinastía que sacrificó su juventud, salud y vida en nombre de la pureza dinástica. Hoy te contaré la historia de una princesa atrapada por la corona, cuya vida fue más sacrificio que reinado. ¿Qué pasaría si te dijera que su sufrimiento y sacrificio fueron solo piezas en un tablero político más grande de lo que imaginamos? Quédate hasta el final porque lo que te voy a contar te cambiará la perspectiva sobre los mitos del poder y el sacrificio. Su cuerpo fue inmortal, su vida desechable. Margarita Teresa de Austria fue la niña más retratada de Europa. Su imagen perfecta adornó palacios, cruzó imperios y fue símbolo de la dinastía más poderosa del continente. Pero mientras su rostro adornaba los salones del poder, su cuerpo se marchitaba en silencio. Sus padres eran tío y sobrina, su esposo también su tío. A los 15 años fue enviada desde Madrid a Viena para casarse con un hombre que ella misma llamaba tío. Durante 6 años la obligaron a parir sin descanso, 6 embarazos, 4 hijos muertos, uno de ellos aún dentro de ella. Cuando su corazón dejó de latir, a los 21 años, la niña de las Meninas, la infanta angelical, murió sola, agotada, enferma, convertida en una ofrenda de carne y sangre para preservar el apellido Habsburgo. Pero su imagen sigue viva, falsa, impecable, eterna. Pero lo que no se ve en los cuadros es la verdad biológica que la definió. Fue el producto de generaciones de uniones incestuosas, una niña nacida no del amor, sino de la estrategia, criada para reproducirse, no para vivir. Esta es la historia de la princesa que todos quisieron mostrar, pero cuyo cuerpo fue moldeado por siglos de endogamia, una joya genética que brillaba por fuera mientras, por dentro, se quebraba sin remedio. Nació rodeada de mármol, óleo y expectativas. Margarita Teresa no era solo una infanta, era el milagro viviente de una dinastía desgastada. En una familia golpeada por la consanguinidad, ella era la excepción sana, y por eso era valiosa como un diamante y tratada como un trofeo. Desde que dio sus primeros pasos por los pasillos del Alcázar de Madrid, fue moldeada para ser vista. Le hablaban de etiqueta antes que de afecto. Aprendió a posar antes que a jugar. Su infancia fue una coreografía de obediencia entre vestidos pesados, abanicos fríos y reverencias ensayadas. Las sonrisas eran parte del uniforme, la espontaneidad un lujo reservado para las doncellas, no para una hija de reyes. Vivía rodeada de adultos que le hablaban como a una reina, pero la trataban como a una joya decorativa. Su vida estaba cuidadosamente organizada. Desde la forma de sentarse hasta el ángulo de su mirada. Todo era protocolo, todo era representación. A los 5 años la encerraron en la eternidad del arte, las Meninas de Velázquez. Mientras todos miran a la niña iluminada al centro del cuadro, pocos entienden que ya entonces era rehén de su imagen, un símbolo de estabilidad, una promesa visual de pureza dinástica, una ilusión cuidadosamente compuesta. Velázquez la pintó 5 veces. En cada retrato, Margarita crecía, pero siempre atrapada en el mismo molde angelical, delicada, impecable. Era el espejo de un imperio que intentaba ocultar su decadencia tras el rostro de una niña perfecta. Mientras los pinceles la adornaban, el poder la reclamaba. Sus días eran dulces solo en apariencia. Ocultaba chocolates bajo las sábanas porque los médicos se los prohibían. Sufría de dolores intestinales desde pequeña, pero eso no importaba. Lo importante era que siguiera sonriendo. Reía sí, pero siempre bajo la vigilancia de una corte hambrienta de control. Le enseñaron a hablar varios idiomas, no por placer, sino para agradar a futuras alianzas dinásticas. Aprendió alemán desde niña para poder comunicarse con sus vecinos austríacos. El latín, por supuesto, era imprescindible para la misa, la diplomacia y el arte de disimular. A su alrededor se hablaba de alianzas, herencias, tronos lejanos. De fondo, su destino se tejía como un tapiz invisible, no para vivirlo, sino para encajarlo donde conviniera. Era una niña que ya no se le permitía ser niña, una criatura de oro encerrada en un marco que no podía romper. La belleza que mostraba Margarita Teresa ocultaba una historia más oscura, la de una sangre que se volvía veneno. Era hija de Felipe IV y de Mariana de Austria, su sobrina. Sus abuelos paternos y maternos eran hermanos. La genética de Margarita no era nobleza, era una trampa heredada.
Los Habsburgo habían perfeccionado el arte de casarse entre sí, no por amor ni siquiera por conveniencia directa. Lo hacían por miedo a perder el poder, a contaminar la sangre. Durante generaciones, tíos se casaron con sobrinas, primos con primas, padres con sobrinas y nietas. El resultado, rostros similares, mandíbulas desfiguradas, cuerpos que se quebraban desde el nacimiento. El caso más infame fue el de su hermano menor, Carlos II, el último Habsburgo español. Nació deforme, incapaz de alimentarse por sí mismo, con dificultades cognitivas y un rostro donde la mandíbula sobresalía tanto que apenas podía cerrar la boca. Su coeficiente de consanguinidad era uno de los más altos jamás registrados, superior al de un hijo entre hermanos. Y aunque Margarita parecía más saludable, no fue una excepción. Desde niña sufrió problemas digestivos. Su cuerpo delicado en apariencia cargaba una maquinaria frágil destinada a colapsar. Fue elegida para casarse con su tío materno y primo al mismo tiempo, el emperador Leopoldo I, otro Habsburgo, otro empalme genético, otro paso más hacia la decadencia. Margarita no solo fue víctima de una política, fue víctima de un experimento prolongado de pureza racial dinástica. La querían fértil, dócil y duradera. Pero el linaje que debía preservar era también el que lentamente la destruía desde dentro. La maldición de los Habsburgo no era una leyenda, era una realidad escrita en cada cuerpo, en cada tumba prematura, en cada mirada vacía de los retratos. Y Margarita fue una de sus últimas víctimas lúcidas. El destino de Margarita Teresa fue sellado en tinta diplomática mucho antes de que ella supiera lo que era el amor. Desde que cumplió los 11 años, los emisarios del imperio comenzaron a negociar su futuro como si fuera una ficha en un tablero político. El nombre de su prometido no era desconocido: Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y su tío materno. En 1666, cuando apenas tenía 14 años, fue obligada a abandonar España. Se despidió del Alcázar de Madrid, de sus muñecas de porcelana, de los salones dorados que conocía, para iniciar un viaje de más de 6 meses hacia Viena. Cruzó Europa rodeada de damas de compañía, clérigos y diplomáticos. En cada parada, la exhibían como un tesoro real, pero por dentro Margarita comenzaba a quebrarse. El viaje fue lento, frío, plagado de enfermedades menores. Algunas cartas hablan de vómitos, náuseas y una debilidad constante. A veces ni siquiera podía mantenerse en pie en las recepciones reales. Aún así, se esperaba de ella que representara a la corona con gracia. La princesa no viajaba, era transportada como una ofrenda viva. La boda se celebró con una fastuosidad obscena. El mundo vio una emperatriz radiante, pero en las cartas privadas de algunos embajadores ya se hablaba de su fragilidad, de sus accesos de llanto, de su aspecto fatigado y de algo aún más perturbador. En la intimidad seguía llamando tío a su esposo. Leopoldo era educado, incluso afectuoso, pero también era un Habsburgo convencido. Veía en Margarita no solo a una mujer, sino a un deber, y ella lo sabía. Su cama no era un lecho de amor, sino un altar dinástico. Cada noche era un acto de reproducción, no de afecto. A los pocos meses, estaba embarazada. La vida en Viena fue para ella un exilio lento. Aunque llevó consigo, aparte de su antiguo séquito, nunca logró integrarse del todo. No hablaba alemán con fluidez. Se aferraba al español como a una última resistencia. Rechazaba las comidas, los rituales cortesanos, incluso los vestidos vieneses. Era, en cuerpo y alma, una extranjera coronada. Leopoldo organizaba conciertos, cacerías y celebraciones para distraerla, pero Margarita, cada vez más pálida, cada vez más delgada, pasaba largas temporadas en su habitación. Las cartas médicas de la corte ya hablaban de melancolía y de una debilidad no identificada. Hoy podríamos llamarlo depresión o simplemente tristeza de saberse propiedad de un imperio. Nadie le preguntó si era feliz, solo se le exigió que cumpliera. La princesa había sido entregada y ahora solo restaba verla florecer o marchitarse. Su primer hijo nació muerto. El segundo murió a los pocos meses. El tercero no sobrevivió ni un día. El cuarto vivió apenas unas semanas. Cada nacimiento, en lugar de traer alegría, era una sentencia que acercaba a Margarita un paso más al abismo. Durante 6 años su cuerpo fue campo de batalla. Apenas salía de un parto cuando ya estaba otra vez embarazada. Las paredes de su palacio en Viena fueron testigo de sus gritos ahogados, de los llantos nocturnos de las cunas vacías. Su sangre manchó más sábanas que coronas. Y aún así, se esperaba de ella que sonriera ante la corte. La única hija que sobrevivió fue María Antonia,
pero ni siquiera ese rayo de esperanza fue suficiente para sanar el desgaste. Cada nuevo embarazo era una carga sobre un cuerpo cada vez más frágil, más agotado, más derrotado. Los médicos hablaban de fatiga crónica, melancolía, vapores, pero detrás de esos eufemismos estaba la realidad brutal. Margarita se estaba muriendo lentamente desde dentro. Su piel perdía color, sus ojos se apagaban, ya no asistía a los actos oficiales. Pasaba días enteros en cama, entre dolores, fiebre y un silencio cada vez más espeso. Sus partos eran largos, dolorosos y siempre vigilados por médicos y religiosos. El cuerpo de Margarita ya no era suyo, era propiedad del imperio. Era tocada, examinada y utilizada con frialdad clínica. Algunos informes de embajadores austríacos describen su estado como grave e inestable, pero se omitían detalles en público. Nadie debía saber que la emperatriz se estaba desangrando poco a poco. En 1673, apenas cumplidos los 21 años, una fiebre intensa encendió todas las alarmas. Le costaba respirar, vomitaba sangre, fue llamada de urgencia a su confesor. Le dieron la extrema unción. 2 días después, murió. Murió con un niño muerto en su vientre, otro heredero que no llegó a nacer. Otra vida extinguida antes de empezar. No hubo llanto público, solo protocolo. El sonido apagado de los tambores fúnebres. La emperatriz yacía en su ataúd, agrietado por dentro y perfumado por fuera. La autopsia fue clara. Su útero no podía más. Estaba lacerado, roto. Su tiroides inflamada, su sangre envenenada de agotamiento. El imperio había exprimido hasta la última gota de vida de la niña que una vez iluminó los cuadros de Velázquez. Su funeral fue largo, protocolario, majestuoso, pero detrás de las pompas, todos sabían la verdad. No murió de una enfermedad, murió de ser útil. La única hija de Margarita Teresa, María Antonia, nació en enero de 1669. Fue la única de sus 6 hijos que sobrevivió a la infancia. Desde su nacimiento, el peso de un imperio cayó sobre sus hombros diminutos. Era una niña con nombre de reina y destino marcado. Debía continuar la línea que su madre no pudo sostener. Fue criada entre Viena y el protocolo, rodeada de la melancolía de un palacio que aún lloraba a su madre muerta. La educación que recibió fue la misma que había encorsetado a Margarita: obediencia, religión, lengua diplomática, sonrisa medida. Desde muy pequeña, se hablaba ya de su futuro matrimonio como una pieza clave para resolver las tensiones entre España y Francia. Se casó con el gran Delfín, hijo de Luis XIV, un matrimonio que debía sellar la paz entre 2 potencias enfrentadas. Pero para María Antonia, no fue más que el eco del sacrificio materno. En Francia, fue vista como extranjera, como instrumento, como madre potencial. Dio a luz a 3 hijos, pero la sombra de Margarita parecía seguirla. Murió a los 23 años, desgastada también por partos y enfermedades. Su hijo mayor, José Fernando de Baviera, se convirtió en el heredero designado de la corona española, el nieto directo de Margarita, la última esperanza de una sucesión pacífica. Pero en 1699, cuando el niño tenía apenas 6 años, murió repentinamente. Algunos rumores hablaban de envenenamiento, otros simplemente de una salud débil heredada. Con su muerte, la línea dinástica se rompió definitivamente y lo que vino después fue fuego, la Guerra de Sucesión Española, una Europa enfrentada por los restos de un imperio que se había edificado sobre cuerpos jóvenes como el de Margarita, como el de su hija, como el de su nieto. 3 generaciones truncadas, 3 vidas sacrificadas en nombre de una dinastía que no supo sobrevivir a sí misma. Margarita no solo murió en 1673, murió un poco más con cada parto de su hija, con cada suspiro febril de su nieto. Cuando Margarita murió, la corte se vistió de luto. Se celebraron misas, se alzaron monumentos efímeros, se recitaron versos que hablaban de virtud y sacrificio, pero todo era apariencia. En realidad, lo único que verdaderamente quedó de ella fue su imagen. La niña inmortalizada por Velázquez siguió mirándonos desde los museos, desde los libros de arte, desde las salas donde los turistas se maravillan por la composición, la luz, la técnica. Pero nadie pregunta por su dolor, nadie pregunta por su voz. Su cuerpo fue sepultado en la cripta imperial de Viena, rodeada de otros miembros de la dinastía Habsburgo. Pero su historia personal fue diluida entre las genealogías, los títulos, las alianzas. Fue madre, fue esposa, fue emperatriz, pero sobre todo, fue símbolo. Y los símbolos no tienen derecho a quebrarse. Su única hija, María Antonia, heredó sus derechos sobre el trono español,
pero incluso ese legado se desvaneció pronto. Tras una cadena de muertes y disputas, se desató la Guerra de Sucesión Española, una guerra que incendió Europa durante más de una década. Una guerra que en parte se desató porque Margarita murió demasiado pronto. Así termina la historia de una princesa que nació para sostener un imperio y fue consumida por él. Mientras su imagen vive, su historia agoniza, pero hoy por fin la estamos escuchando. Si esta historia te estremeció tanto como a mí, no la dejes morir en silencio. Dale me gusta, suscríbete y comparte este video, porque mientras más personas escuchen estas voces olvidadas, menos poder tendrá la historia escrita solo por los vencedores. Aquí, en Ecos del Trono, damos luz a lo que otros prefieren esconder, y lo que viene te va a helar la sangre.